Un día papá llegó a casa después de trabajar y no os vais a creer lo que le pasó. No llevaba la cabeza. Por encima de los hombros no llevaba nada, justo terminaba el cuello y ni se había dado cuenta. Se sentó, se cogió el periódico, se puso cómodo y no sabíamos cómo explicarle porque, claro, no nos escuchaba. Y estábamos asustadísimos. ¡Ay! ¿Qué había pasado con su cabeza? ¿Dónde la había dejado? La buscamos en la lavadora, la buscamos en la calle, salimos fuera, en el coche, en el asiento de adelante, en el asiento de atrás, y la cabeza no aparecía. A papá se le veía muy raro, y él es como si ni siquiera se diera cuenta. Mantenía las mismas rutinas y como que no lo echaba de menos. Nosotros estábamos tan preocupados en casa que mi hermano y yo nos pusimos a hacerle una cabeza. Una cabeza que se pareciera bastante a la original, pero claro, no puede ser del todo igual, porque por mucho que hiciéramos una cabeza, no le podíamos poner el cerebro. Aún así lo intentamos. Hicimos pasta de papel, le pusimos forma redondeada y la pintamos como el color que tiene la piel de papá. Y luego para la nariz escogimos una patata. Eso ya lo podéis elegir vosotros como queráis. Hay gente que tiene más nariz de zanahoria, otros nariz de barra de pan. La de papá se parece más a una patata. Con el pelo, como no tiene mucho, pues lo tuvimos más fácil. Un poquito de lana y listo, bien pegadito. Y se la pusimos, le quedaba bastante bien. Mamá dijo que daba el pego. Y él no se quejaba nada de nada. Como no tenía cabeza, bueno, ahora sí tenía, pero no era la misma, de verdad que no hablaba y cada cosa que le decíamos o le llevábamos a hacer, la hacía. Llegaba a la cocina y le enseñábamos que tenía que fregar y fregaba. Y luego le sacábamos a dar una vuelta y le llevábamos por una calle, por esa calle iba y luego volvía. Mamá, en parte estaba contenta, porque con esa cabeza nueva que le habíamos hecho, papá no roncaba nada y por las noches normalmente se le escuchaba hasta en el piso de arriba. Y nosotros nos acostumbramos a la cabeza nueva. Lo cierto es que había veces que a papá se le olvidaba y la fuerza de la costumbre un día hizo que quisiera afeitarse. Casi se la estropea, menos mal que le pillamos a tiempo. Y por la noche cuando le dábamos el beso de buenas noches, pues también era complicado porque sabía pasta de papel y a veces nos quedábamos con la pintura en la boca. No estaba muy bien. Un día tuvimos una genialísima idea. Cogimos a papá de la mano, mi hermano de un lado y yo del otro y nos lo llevamos a la juguetería. Y ya os digo que como él no hablaba, pero siempre a todo lo que le decíamos lo aceptaba, pues compramos todo lo que nos apetecía. Señalábamos al juguetero y esto de aquí, y este peluche gigante, y este coche teledirigido, y un dron también, ¿por qué no? Lo puso todo sobre el mostrador y la fuerza de la costumbre hizo que papá sacara la billetera y pagara con su tarjeta. Se acordaba perfectamente del número secreto. Casi no nos cabían las cosas entre las manos, ¡qué locura! Cuando llegamos a casa no sabíamos ni por dónde empezar a abrir todo y a jugar, claro. Mamá también empezó a aprovecharse un poco de la situación y un día se lo llevó a baile. Le dio como unas sencillas indicaciones y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, tanta vuelta que acabó mareadísima. Y papá no, papá estaba igual que siempre porque con esa cabeza que tenía no se mareaba nada. un día papá entró a casa y ya llevaba su cabeza normal. Se la había dejado en el trabajo. Estaba haciendo un trabajo importantísimo, una misión muy, muy importante, un proyecto de esos que uno no puede quitárselos de la cabeza y un día pues es que se dejó la cabeza de tanto pensarlo. Y es que ni se había dado cuenta. Cuando entró, nos habló, a partir de ese momento nos daba los besos de buenas noches, como siempre, y nos leía las historias que tanto nos gustaban para ir a dormir. Habíamos echado muchísimo de menos la cabeza de papá por todo lo que tenía dentro. La receta de las tartas de chocolate, madre mía, era maravilloso. ¿Y sabéis lo mejor? Que él no se acuerda de nada de lo que pasó cuando no tenía la cabeza. Nada de nada. Así que ahora no nos quejamos. Cuando por la noche, al intentar dormir, de repente se escucha uno de los súper ronquidos de papá. Porque quiere decir que tiene bien puesta su cabeza.